No solamente de la especie como humanos, sino de todos, ¿no? De todas las especies que cohabitan en este mundo y que están en riesgo, incluidos nosotros. Nosotros somos Son Balché, vamos a tocar unas canciones, esperamos que les gusten, y pues bueno, vamos a comenzar con todas las implicaciones aquí raras, pero bueno. Bueno, pues nosotros vamos a empezar con esto que se llama Dale tu mano al indio. Esperamos que les guste mucho. 1, 2 y... Y es ganancia. Bueno, vamos a continuar con esto que se llama Canto a la Vida y la escribimos en referencia a lo que estaba pasando con la selva amazonas y lo que sigue pasando con ella, la devastación, la deforestación, la tala ilegal de árboles y pues demás. Entonces, pues esperamos que les guste. 1, 2 y... Ay, ay,
la injusticia. Bueno, vamos a cambiar un poquito de temas para que esto no se haga tan lúgubre. Vamos a tocar esto que se llama la media calandria. Es un son de Michoacán y pues esperamos que les guste. 1, antes de la llegada de los españoles, se unían desde Texcoco, Chalco, Xochimilco y todavía más hacia el norte del Estado de México. Había una conjunción de lagos que en algún momento se unían. Había momentos en la época prehispánica que bajaban los niveles de agua, pero un momento, por ejemplo, esta etapa de lluvias, pues se unían todos los lagos. Y eso es muy importante conocer por qué esta zona fue una zona muy rica. Es una zona lacustre. Se le llama lacustre porque, bueno, es una zona de mucha agua, ¿no? Estamos alrededor de los volcanes y entonces esos volcanes proveían de mucha cantidad de agua a la región. Y bueno, vamos, en esa parte, en la pequeña orillita que estamos en esta región, la parte de la región Chalco, se le conocía como el lago Chalco. En una pequeñita parte está Ixtapaluca. Yo aquí puse un pequeño marcador donde se nota la importancia de donde estamos ahorita parados, que es esta región de Ixtapaluca. ¿Le puedes pasar, por favor? Y yo voy a tocar mi pequeña conferencia en 3 puntos. La voy a tocar primero en la época prehispánica, la importancia que tenía el agua, cómo era vista desde la época prehispánica, y después la vamos a pasar hacia la época colonial, y luego analizaremos un poco la importancia del agua en la actualidad. Entonces, bueno, aquí, la primera lámina dice la importancia de la región a través de la etnohistoria. La etnohistoria, bueno, es mi licenciatura, y la licenciatura que yo estoy estudiando se enfoca en estudiar las fuentes escritas, es decir, los archivos que se encuentran desde la época prehispánica, de la época colonial,
Y en la actualidad nosotros trabajamos mucho los archivos que se encuentran, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación o en las diferentes delegaciones. Todas las delegaciones tienen archivos históricos y muchas veces los pueblos no conocemos la importancia que tiene cada una de nuestras regiones porque no conocemos la documentación que se encuentra y no sabemos la riqueza que tenemos en nuestras comunidades porque, bueno, normalmente pues no nos acercamos o no hay investigación en relación a los archivos que se encuentran en muchos de los ayuntamientos. Entonces, mi importancia es que esta región, como lo acabo de mostrar anteriormente, esta era una zona lacustre, una zona de lagos. Y la gente vivía de lo que cosechaba, de lo que había en los lagos. En los lagos, pues, los lagos proveían de alimentos. En este caso, por ejemplo, aquí hay una pequeña imagen desde la época prehispánica que se encuentra en un códice, el códice florentino que se llama, y en eso, desde tiempos inmemoriales se cazaban aves en la parte lacustre. Se cazaban aves o se cosechaban, bueno, se buscaban los pescados y se tenía mucho de dónde vivir de los lagos. Los lagos proveían los alimentos para la época prehispánica, para toda la población. También los propios lagos proveían de agua para consumo humano. Entonces, desde época prehispánica era muy importante esta zona lacustre. Y más adelante iremos viendo por qué la importancia en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, había una relación de respeto, una relación de respeto con el agua. El agua era muy importante en ese tiempo. Pero llegan los españoles y nos cambian la forma de ver y la forma de manejar, de concebir el agua y el entorno, y eso es muy importante, y mucho de ello ha dado a la situación actual en las crisis que nosotros estamos llevando. Bueno, el agua era para consumo humano, pero también para los animales, ¿no? Para el bosque, para todo lo que proveía vida en la región, y esta región era una región muy importante. También el lago proveía materiales para la construcción de la vivienda. El lago proveía, por ejemplo, carrizo, que se utilizaba para muchas de las construcciones que tenían en la época prehispánica. Por ejemplo, del lago se proveía tule para elaborar los petates, que los petates eran una de las herramientas importantes para la vida de la gente de hace mucho tiempo, ¿no? Y todavía hay personas que utilizan el petate, ¿no? Pero entonces el lago nos estaba proveyendo de muchos alimentos y muchas cosas que necesitábamos para la vida cotidiana. Y también el carrizo se utilizaba para elaborar viviendas desde la época prehispánica. La siguiente, Jacobo, por favor. Bueno, el lago proveía flora, en este caso, flores para uso ritual. Alrededor del lago nacían flores, tenía cierto, por ejemplo, flores que se utilizaban para adornar los altares y se utilizaba de forma ritual. También proveía plantas comestibles, el lago, y plantas medicinales. En la época prehispánica, pues todas las plantas medicinales que existían tenían un respeto y tenían un uso muy importante en la vida cotidiana de las poblaciones indígenas, ¿no? De las poblaciones originarias. La siguiente, Jacobo, por favor. La vida de los pueblos y el agua, ¿no? Es muy importante mencionar, es una pequeña imagen, tal vez no se alcance a apreciar perfectamente, pero el agua normó la vida de las poblaciones. Desde la época prehispánica, los pueblos se fueron creando alrededor del agua. Pudieron ser alrededor de un lago, alrededor del río, alrededor del mar, es decir, donde había agua era un lugar propicio para poder hacer asentamientos y viviendas. Lo que actualmente ha cambiado, ¿no? Ha cambiado ese contexto. Había ojos de agua, por ejemplo, ¿no? Alguna vez en algunos lugares, o alrededor del mar, ¿no? Entonces el agua normó mucho la vida de la población indígena, de la población originaria. La siguiente, Jacob.
el agua pues era súper importante para la agricultura prehispánica, y también habían, desde época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, ya se hacía uso de técnicas para obras hidráulicas. En este caso, por ejemplo, para las chinampas es una técnica que ya era un dominio de la época prehispánica, de los indígenas, de la gente originaria que estaba antes de que llegaran los españoles. El hacer chinampas en la región era muy importante porque generaba una mayor producción de verduras, de frutas, ¿sí? No solamente estaban esperando a que recolectaran las flores, recolectaran las frutas que había en la región, sino la chinampa fue muy importante. Y también, obviamente, para la producción de maíz, ¿no? El maíz era súper importante porque era base de la dieta de los pueblos mesoamericanos. Entonces, eso es muy importante de tomarlo en cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, en la época colonial cambia la visión del uso del agua de la población. Con la llegada de los españoles y la imposición de la forma de ver el agua y el entorno, cambia ese contexto. La siguiente. Hay un rompimiento de la armonía con el agua. O sea, llegando los españoles, y que esta región era una gran región donde había lagos, la visión de ellos fue de secar los lagos. Es decir, los lagos le estorbaban a la visión española. Eso es muy importante. Y de ahí deriva mucho de la crisis que actualmente nosotros tenemos. Porque empezaron a drenar los ríos, cambiaron el curso de los ríos. Estaba el río, en esta región estaba el río Amecameca, y lo cambiaron. O sea, lo cambiaron de forma caprichosa, a su gusto, a su conveniencia, y entubaron los ríos. Las obras hidráulicas que se habían hecho desde la época prehispánica las cambiaron, es decir, les estorbaban. Incluso la gran Tenochtitlan estaba en medio de un lago y fue drenado, lo sacaron porque pues para ellos no les interesaba. Pero eso nos muestra que la visión desde la época prehispánica era diferente. Había una armonía con el agua, o sea, se sabía convivir con el agua porque el agua proveía la vida de las poblaciones. Entonces, se desecan los lagos, se cambia el curso de los ríos, eso genera inundaciones porque no sabían manejar el agua. Los españoles no supieron manejar la importancia, y la población indígena tenía ya el dominio sobre el manejo del agua. Y entonces ese concepto cambia. Se vuelve pues un enemigo para las poblaciones coloniales, y pues bueno, hay una conmoción contraria a la que se tenía en la época prehispánica. La siguiente, por favor. Uno de los objetivos de la época prehispánica pues era la armonía con el entorno, con la naturaleza. Sin embargo, con la llegada de los españoles, ese concepto cambia, y lo que llega, cuando llegan los españoles, una de las instituciones que se establecen en primer término es la encomienda. Es decir, llegan los primeros conquistadores que llegan con Hernán Cortés y demás. Ellos dicen, bueno, pues ahora como yo vine y ayudé a conquistar este territorio, pues yo quiero tierras. Y entonces a eso se le llama la encomienda, porque ellos se hicieron de las mejores tierras. Las encomiendas fueron las tierras y la producción que había en esa tierra. Por ejemplo, se me ocurre comentar Ixtapaluca, ¿no? Es del hijo de Hernán Cortés, por ejemplo, y él dice, sí, pero toda esta tierra la necesito que toda su producción me llegue a mí. Entonces, eso se le llama, a grosso modo, la encomienda. Y después de la encomienda viene la entrada de las haciendas. Las haciendas, yo supongo que por aquí deben tener algunas haciendas, porque toda la región fue inundada de haciendas, y la hacienda fue con la intención de hacer una producción extensiva, la mayor producción posible de maíz, de ganado. Llega, por ejemplo, los primeros caballos, los primeros arados para la producción agrícola, y eso genera que se haga una producción agrícola intensiva. Pero eso quiere decir que si producían en la época prehispánica, se me ocurre una cantidad de 1 tonelada de maíz, pues cuando llegan los españoles, ellos quieren 10 o 20 toneladas de maíz. Es decir, quieren explotar la tierra a costa de secar los lagos, a costa de lo que tenga que hacer, incluso de la explotación de la mano de obra de la población indígena, ¿no? Entonces es muy importante eso, la cosmovisión cambia, ¿no? La siguiente, Jacobo, por favor.
Bueno, mi pequeña exposición pone en signos de interrogación lo que es la actualidad, porque la actualidad, pues ustedes la saben. O sea, yo escuchaba a las compañeras que estaban tocando y dijeron algo muy interesante, ¿no? Estamos en una crisis de agua. Pues esa actualidad es la que ustedes están viviendo, o la que todos estamos viviendo en realidad, en nuestras comunidades, porque se implementaron políticas, acciones que no llevaban a una armonía, sino a una explotación y explotación. En la región, los pozos, muchos de los pueblos originarios, a pesar de la imposición de la visión española, muchos conservaban y cuidaban el manejo del agua. Muchas de las casas tenían su propio pozo artesanal y rascaban unos cuantos metros y de ahí obtenían el agua para su propio consumo. Y esos pozos pues les servían a las comunidades. Sin embargo, llegó un momento en que ahora se está pensando en perforar pozos cada vez más profundos. Pozos de 100 metros, 200 metros, 300 metros. Yo escuché en las noticias hace poco que en la Ciudad de México se están perforando pozos a 1000 metros de profundidad. Es decir, cada vez esto es una situación cada vez peor, o sea, cada vez más difícil, porque porque pues se nos cargó una visión contraria a lo que era la armonía, de mantener una vida armónica con el entorno, con el agua, con el bosque, y ha cambiado mucho. Y bueno, por eso les puse estos signos de interrogación, porque creo que mi interés es generar la reflexión en cada uno de ustedes de qué estamos viviendo, ¿no? Qué situación está viviendo actualmente la población, no solamente de México, sino a nivel mundial. Entonces eso es muy importante. La siguiente. Y bueno, pues como reflexiones finales de lo que a mí me corresponde participar, solo quería comentarles que pues es muy importante lo que la compañera que está organizando el evento propone, es decir, la participación ciudadana. Es ese pequeño espacio donde ustedes están, donde se permitieron un pequeño espacio para venir y conocer un poquito de lo que se está exponiendo. La importancia de los comités comunitarios, desde la disciplina que yo manejo, que es la etnohistoria, de ahí nosotros analizamos cómo es importante la participación ciudadana, la participación de los comités comunitarios. En la región Chalco-Amecameca hay muchísimos comités comunitarios. A nivel Estado de México hay más de 1000 comités comunitarios, es decir, cada comité maneja una población específica. Yo participo en un comité comunitario que está en el municipio de Chalco, de la población de Atlasalpan. También yo participo en uno de los comités, y también por eso mi interés en cuanto a mi tema de estudio en la región es el tema del agua. Y he notado esa participación de los comités comunitarios, que es muy importante. Este pequeño espacio donde ustedes se unen y donde ustedes platican, debaten, pues es muy interesante, porque son los pequeños espacios que quedan en un modelo capitalista y paternalista incluso, en cuanto a que el gobierno pues casi viene y decide todo. Hay muy pocos espacios de participación ciudadana. Es decir, este pequeño espacio se permitiría para que ustedes puedan alzar la voz y al levantar la mano y decir yo opino esto, yo opino el otro, y etcétera, ¿no? Pero casi ya no hay. Eso es muy importante, porque en la época prehispánica sí se daban, había lugares donde se permitían las asambleas, o algo que fuera similar a una asamblea, pero se perdió, ¿no? Y se ha perdido, y cada vez se va perdiendo. Es decir, alguien de los compañeros que escuché decir hace rato decía, bueno, pues si somos más de 1000 o 1000 y tantos vecinos, y solo estamos 30, 20, no lo sé. Entonces esos espacios cada vez se van reduciendo menos, pero son fundamentalmente importantes, porque si no hay la participación ciudadana, pues el gobierno va a venir y hacer lo que él quiera o lo que él decida, porque muchas veces no vienen y no participan. Y un aspecto importante es también en la participación de los jóvenes. Nosotros analizamos, bueno, a mí en lo personal me interesa mucho como ese tema. Si los jóvenes casi no participan, el día de mañana van a tener la problemática muy fuerte, sin saber qué hacer, ¿no? Sin escuchar muchas veces
la experiencia que tienen los adultos mayores, ¿no? La gente que tiene la experiencia, que ya vivió mucho tiempo y que ya vivió muchas problemáticas. Entonces, es muy importante y es un tema, sí, difícil, y creo que la compañera que está haciendo este evento, pues, se nota un poco el gran esfuerzo, más bien no un poco, sino mucho el esfuerzo de que, pues, se den estos espacios donde puedan ustedes reflexionar, porque esos son muy importantes, que no se cierren, ¿no? Sino que sigan abiertos. Y bueno, finalmente también desde la licenciatura que nosotros estamos estudiando, vemos la importancia del derecho de los pueblos originarios. Los pueblos originarios son estos pueblos que estaban desde antes de la llegada de los españoles. Es decir, Tlapacoya, nada más por el propio nombre, es un pueblo originario. Es un pueblo que tiene un derecho, que tiene un territorio específico. Y pues es importante rescatarlo, o sea, retomarlo, revalorarlo, y por qué no estudiarlo, ¿no? Y ese es mucho del trabajo que nosotros hacemos como antropólogos, que investigamos un poco las fuentes y nos damos a la tarea de entender qué ha pasado a través de la historia con las poblaciones originarias. Mi interés particular en la región, pues está en la región Chalco-Amecameca y toca esta parte de la región de Ixtapaluca. Entonces, bueno, los pueblos originarios son muy importantes y hay que retomarlo, pues hay que sentirse orgulloso de que nuestro pueblo, pues, se llame Tlapacoya o se llame Atlazalpan en el caso mío, o así, etcétera, ¿no? Porque es muy importante, es fundamental retomar ese aspecto. Y creo que la siguiente, Jacobona. Y pues bueno, es todo, es mi participación, ojalá y pueda generar de ustedes una reflexión hacia el valor que tiene y el que tienen ustedes aquí sobre su propia comunidad. Muchas gracias. Interesante la historia desde la prehispánico hasta ahorita, ¿no? Pero la verdad a nosotros nos interesa el problema de aquí de la Zapata, o sea, de lo del agua, ¿no? Está muy bien la explicación y es interesante, es importante, ¿no? Que sepamos. Pero de hecho aquí lo que nos interesa ahorita es si se van a poner de acuerdo los comités, porque las consecuencias las estamos sufriendo acá en la Zapata y no tenemos agua. Y la gente no acudió, no es por una desinformación, porque quién sé yo cuando era regidor, cuando fue regidor y eso, él convocaba y se hacía unas asambleas a nivel colonia. Es lo que yo les digo, nos hace falta, pero no es porque no haya querido venir la gente, nos hizo falta la información. Yo anoche apenas me enteré, o sea, si yo me hubiera enterado temprano, hubiera ido, ¿sabe? Aquí Porfirio, hubiéramos ido a recorrer las calles y hacerles una invitación, porque para nosotros nos interesa mucho lo del agua. Y gracias, joven, porque pues sí, la historia es muy interesante y de dónde, pero ahorita nos interesa esto del Comité del Agua. Gracias.